va a estar determinado cada línea o cada valor por un determinado ancho de banda, ¿ya? Las frecuencias máximas se van a ubicar dependiendo del tamaño del foco, ¿cierto? Son dos principalmente porque tenemos dos dimensiones del espacio y obviamente una frecuencia máxima va a estar caracterizada por una amplitud de frecuencia correspondiente, ¿ya? Profesor, ¿puede perder un poco la pizarra que no? Ah, ¿no quieres mi dibujo? Gracias. Por lo tanto, nosotros tenemos las dimensiones de la mean phase y la mean frequency. Como habíamos conversado, nosotros podemos hablar del espacio por cada dominio frecuencial de la demodulación de la FIT, o podemos hablar principalmente de cada, como cada línea del espacio K. Por eso es que en muchos papers o en muchos libros ustedes van a encontrar principalmente líneas asociadas a la reconstrucción del espacio K o un dominio frecuencial dependiente de la frecuencia propiamente tal. Como habíamos hablado antes de la transformada de Fourier, donde encontramos el dominio espacial de la imagen propiamente tal, tenemos un dominio frecuencial. Y antes del dominio frecuencial tenemos el dominio temporal, ¿ya? Cuando hablamos del dominio frecuencial, ya pasamos por una transformada de Fourier que nos permite desmodular la FIT y obviamente poder encontrar los espectros de cada frecuencia, amplitudes, con las distintas aplicaciones de la gradiente del espacio de un solo protón. Por lo tanto, todos estos, como se adquieren en tiempos distintos y se llenan en segmentos, filas, columnas distintas y espacios distintos dentro del plano cartesiano del espacio K, nosotros vamos a tener denominados intervalos de frecuencia, que va a ser un espacio entre la frecuencia 1, frecuencia 2, de la fila 1, columna 2, etc. ¿Ya? Y eso es básicamente lo que dice el gráfico, que se subdivide en KE, KI y KX, que son los dominios frecuenciales del espacio K, mean phase y mean frequency, ¿ya? Y cada espacio, o cada, ya sea en filas o en columnas, vamos a tener un intervalo de frecuencia que van a permitir principalmente su aumento o su disminución, va a estar directamente relacionada por el tamaño del píxel asociado a la matriz. Por lo tanto, tenemos que el intervalo de frecuencias es inversamente proporcional al campo de visión en la dirección de la mean frequency, y el intervalo de fases, ¿cierto?, va a estar inversamente proporcional al campo de visión en dirección de las fases. Por lo tanto, cuando hablamos del KX máximo, con respecto a la gradiente máxima aplicado en dirección de la mean frequency, es inversamente proporcional al tamaño del píxel en esa dirección modificada, y cuando hablamos del intervalo de la mean phase o KI máxima principalmente, va a estar relacionada directamente, va a ser inversamente proporcional al tamaño del píxel en esta dirección, ¿ya? Por lo tanto, cuando hablamos del valor del intervalo de frecuencia o el intervalo de las fases, va a estar en relación al foco. Y cuando hablamos del intervalo de la gradiente máxima, va a estar relacionada a la dimensión del píxel, ¿ya? Si nosotros aumentamos las columnas, o en este caso las columnas del espacio K, con un foco constante o una matriz constante, vamos a meter que el píxel va a ser más pequeñito, ¿ya? Por lo tanto vamos a tener, se disminuye en este caso el intervalo de frecuencia. Si nosotros quitamos líneas del espacio K a un foco constante, tenemos que el píxel se agranda, obviamente, y se interpolan las líneas correspondientes a este aumento del espacio del intervalo de las fases. Por lo tanto, es importante tener la relación de que si yo trabajo con un foco constante, yo puedo manipular y no puedo manipular la relación señal-ruido con respecto a las dimensiones de las fases y de las frecuencias. Si yo modifico la base del píxel, que tiene relación a las columnas del espacio K, a una matriz más grande, vamos a tener una resolución espacial mejor con una disminución del tamaño del píxel a un foco constante. Si yo voy a aplicar principalmente si yo voy a manipular principalmente las fases, el intervalo de las fases en la mean phase, voy a generar principalmente un aumento del tamaño del píxel, vamos a tener, por eso es que se dice que es inversamente proporcional al campo de visión. Si el foco constante aumenta, disminuye y aumenta la cifra. Y recuerden la relación inversamente y directamente proporcional. Trato de colocar un poco de texto también para que no se enreden tanto y tengan donde apoyarse, ¿ya? La resolución espacial y el foco. El incremento de la fase, ¿cierto?, en fases o frecuencias,
de este intervalo de frecuencia es la separación entre los puntos contiguos de KI o KX, o sea, la separación que tiene que ver con estos puntos. Cuanto mayor es esta separación, cuando aumenta el intervalo de frecuencia, menor es el tamaño del foco en cualquiera de los dos ejes. ¿Ya? El número de líneas de KI en el espacio K dimensiona, ¿cierto? O sea, la dimensión de la matriz en dirección de las fases, y el espaciado del intervalo de estas frecuencias determina la resolución espacial. Cuando habíamos hablado, si aumentamos el intervalo de frecuencia en dirección de las frecuencias, vamos a afectar principalmente a la resolución espacial. Dos reglas fundamentales para el espacio K es que el tamaño del espacio K está relacionado con el tamaño del píxel de la imagen. ¿Ya? Matriz más grande, píxel más pequeño. Matriz más chica, píxel más grande. ¿Ya? El espaciado entre los datos del espacio K va a estar en relación con el foco de la imagen. Entonces, si trabaja con un foco cuadrado, este espacio va a ser distinto. Si trabaja con un foco rectangular, este espaciado también va a ser distinto. Por lo tanto, una imagen de alta resolución, ¿cierto?, que cubra todo el campo del foco, va a requerir la recopilación de datos a lo largo de las líneas muy espaciadas que abarcan una gran región del espacio K. Y reducir el KI máximo, ¿cierto?, mantiene el campo de visión, pero disminuye la resolución de la imagen. Porque si aumentamos el foco y cambiamos el intervalo de frecuencia, va a cambiar la resolución porque estamos agrandando el píxel en grandes rasgos. ¿Qué es lo que habla acá? Si tengo A, vamos a manipular entonces 64 líneas del espacio K. Fíjense cómo está el espaciado entre las mismas, ¿cierto? Vamos a verlo acá. La relación entre el dominio de la imagen y el espacio K. Un foco grande, que es A, se consigue con pequeños espacios entre las fases. O sea, todo acá con un píxel pequeñito necesitamos que el intervalo de frecuencia sea menor, ¿ya?, entre cada línea y cada frecuencia. Obviamente entre las fases de B. Esta, si se dan cuenta, tenemos con un pequeño espaciado entre ambas mismas. En C, el foco se ha visto reducido a la mitad, ¿ya?, al aumentar la separación entre las codificaciones de fase en su espacio K. Fíjense cómo aumentó ahora este intervalo, ¿ya? En la imagen D. Aunque el número de líneas del espacio K se ha limitado a la mitad de B versus D, ¿ya? Como hemos mantenido intacta la zona de barrida, o sea, el tamaño del foco, en el espacio K, la resolución espacial se va a mantener sin cambios, porque lo que mantuvimos fue un foco constante. Aquí, por ejemplo, la misma imagen, yo la voy a tener, por ejemplo, de 200 milímetros y la misma imagen en 200 milímetros. Pero ¿qué va a pasar? Si yo aquí hago un zoom en la que tiene menos intervalos de frecuencia, el píxel la imagen se va a ver pixelada. ¿Ya? Si yo aplico en esta zona, si yo acá tengo las dos imágenes de un foco de 200, ¿cierto?, y la imagen B, que tiene este espacio acá, tiene un intervalo de frecuencia más corto, el píxel va a ser más pequeñito. Y en la imagen D, ¿cierto?, que tiene un intervalo de frecuencia más amplio, el píxel va a tender a agrandar dentro del mismo foco. Por lo tanto, si yo la misma imagen la tengo en 200, va a tener muy similar la calidad de imagen, pero en resolución. Pero si yo aplico un zoom sobre la B, la imagen se va a ver pixeleada. ¿Por qué? El píxel cambió a un foco constante, manteniendo la misma resolución en la imagen de 200. ¿Qué es lo que dice ahora? Si queremos aumentar la resolución espacial en la imagen E, en este espacio, ¿cierto?, estaremos obligados a aumentar el tamaño de matriz de los datos correspondientes y por tanto tendremos que tomar más codificaciones de fase en el espacio K. Esta imagen E, si nosotros la queremos tener con mayor resolución espacial, tenemos que aumentar la dim phase para tener más líneas del espacio K y meter más columnas para disminuir el tamaño del píxel. ¿Ya? ¿Se entiende un poco la relación? Igual yo les voy a mandar un paper después que habla como de todo esto para que tengan también un poquito de idea autónoma. Por lo tanto, para aumentar el foco se deberá reducir el espaciado entre los datos del espacio K. Y esto se puede conseguir de dos formas distintas. Uno,
adquiriendo más codificaciones de fase, aumentando la matriz, ¿cierto? Sin modificar el área cubierta, el FOX, en el espacio K, así se vamos a mantener la misma resolución espacial. O dos, disminuyendo el espaciado entre estas distintas codificaciones de fase que se van a adquirir, reduciendo al mismo tiempo el área cubierta del espacio K y por consiguiente reduciendo la resolución espacial de la imagen, que es lo que hemos conversado con respecto a este y a este. Si disminuye, fíjense esta imagen con esta otra, si yo disminuyo el espaciado, tengo más líneas, ¿cierto? Entonces vamos a tener misma resolución en un FOV más grande, pero la estructura va a ser más pequeñita. Por lo tanto, mismo espaciado, más líneas, resolución más alta y mayor tiempo de adquisición. Si yo disminuyo el espaciado, tenemos un igual número de líneas, obviamente baja la resolución espacial y el FOV va a ser más grande. En presencia de la gradiente de fase, la frecuencia de precesión se va a incrementar o va a disminuir. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Por eso es que yo le decía que... Vamos a borrar acá. Por eso es que yo les decía por qué la gradiente de fase tiene esos valores. ¿Por qué este rombo tiene valores distintos? Porque esto se construye así. Dice, en presencia de la gradiente de fase, la frecuencia de precesión incrementa o disminuye. ¿Se dan cuenta? Va aumentando, va disminuyendo, se va cortando el periodo, ¿ya? Dependiendo de la amplitud del gradiente de la fase aplicada. Según este caso, la ecuación del árbol. Porque obviamente, ¿por qué ponemos entre paréntesis la ecuación del árbol acá? Porque las frecuencias van a estar determinadas, ¿cierto? Con la distinta constante giro-magnética del elemento estudiado. Y acá es por esto que, por ejemplo, yo tengo, por ejemplo, acá, una línea. Quiero llenar la siguiente línea más arriba. Por eso es que tiene una fase distinta. Tenemos otra línea, arriba y abajo. Y eso quiere decir que la frecuencia de precisión incrementa o disminuye dependiendo de la amplitud. ¿Quién tiene más amplitud? ¿Esta o esta? ¿Ah? ¿Qué es lo que es amplitud? Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Como son distintas amplitudes, van a tener distintas frecuencias para ubicarse en el espacio. Por eso es que la dim phase tiene valores positivos, negativos en distintos órdenes, arriba, abajo, arriba, abajo, ¿cierto? Y obviamente la Gx modula el eco dependiendo de la línea correspondiente que vamos a llenar en el espacio. En una matriz de 256, la dimensión de la dim phase será igual a 512 en total, ¿cierto? Y estará formada por 256 pasos de codificaciones de fase en cada caso al usar esa matriz. Lo que conversamos con todo este chiche. Por lo tanto, esto que está acá es lo mismo que está acá. Una línea, otra línea, otra línea, otra línea. Se lee por 1, se lee por 2, se lee por cada eco. Señal 1, señal 2, señal 3. ¿Se dan cuenta que hay un espaciado? Por cada eco que se va, entonces es una línea del espacio. Y por lo tanto, vamos llegando de forma simétrica, dependiendo de dónde se aplica GI en la GX, la línea correspondiente al eco que se desmodula y según su intensidad de frecuencias y amplitudes, va a ir a esta línea del espacio. Lo mismo para abajo, una vez que esto en un estado secuencial, llenamos línea por línea, línea por línea, línea por línea, ocupamos todas las líneas del espacio, la matriz completa. ¿Ya? Por lo tanto, existe hasta cierto punto que nosotros también podemos modular, y mientras más nos vamos acercando al centro del espacio acá, fíjense cómo se encuentra el eco. Miren, el eco que se llena en la periferia y el eco que llenamos al centro. Cómo se comienza a llenar el eco de la línea más 128, en la que está más extremo del espacio acá, y fíjense cómo se va diferenciando la amplitud, ¿cierto?, del eco y la frecuencia correspondiente acá, a medida que nos vamos acercando al centro del espacio. Y esto es muy importante. Esta tabla se tienen que memorizar,
esto es principalmente para que puedan entender ustedes que gradiente con mayor amplitud, ¿ya? O sea, esto, tenemos las gradientes, principal que el eco tiene mayor amplitud, se van a la periferia. Y principalmente cuando no hay un desfase, cuando está acumulado completamente la señal, por lo cual si no hay amplitud de la gradiente aplicada, va al centro. Por eso es que el centro prima el centro del contraste de la imagen, porque la amplitud es cero. ¿Dónde se ubica? Al centro del espacio acá. Apenas yo recojo el eco, la primera información que tengo yo es contraste, ¿ya? Por las dimensiones frecuenciales. Los gradientes de codificación de fase de mayor valor causan más desfase y por lo tanto, y por lo mismo, ¿cierto?, generan pérdida de señal hacia la línea que está más a superior. Línea más externa, en este caso la de 128, simulando que una parte de 256, la gradiente de mayor amplitud va a tener mayor desfase, son altas frecuencias y baja señal. ¿Se entiende? A la periferia van las frecuencias, las altas frecuencias, que tengan una mayor amplitud de la gradiente y son bajas las señales. A medida que nosotros nos vamos acercando al centro del espacio acá, las gradientes son de menor amplitud, tienen menor desfase, son frecuencias medias y señal media. Por lo tanto, una alta señal, yo tengo, ¿por qué alta señal? Porque el centro del eco es este. Este es el centro del eco. Por ejemplo, ya, este es el pic del eco. Este es mi centro del eco y este es el que se va al centro del espacio acá y el que contiene toda la información. Porque lo estoy recogiendo justo antes que ocurra el desfase. Por eso es que tiene toda la información dentro del centro del espacio acá, por las codificaciones de la gradiente correspondiente. Y lo mismo pasa en negativo cuando nos vamos alejando a las otras líneas en el otro extremo del plano cartesiano del espacio acá. ¿Ya? En resumen, el número de veces que se aplica la gradiente de la dim phase corresponderá a la matriz en dirección de las fases y por lo tanto también indica el número de líneas del espacio acá. La dim frequency corresponde al número de muestras que se toman del eco y representará entonces la matriz en dirección de las frecuencias, que esta es la dim frequency, y definirá en este caso el espacio acá y el número máximo de frecuencias espaciales. Si aumento las frecuencias espaciales, tengo mejor resolución espacial porque el píxel se hace más pequeño. La transforma de Fourier, después de modular todos los datos, también nos vuelve a reconstruir la imagen. Conocemos que la señal libre inducida, al retirar el impulso de radiofrecuencia excitadora, se generan señales que dan origen al desfase de los protones producto de la inhomogeneidad del campo, lo que habíamos visto acá, en el decaimiento, ¿cierto? Y la imagen en el ámbito de fase y de frecuencia, la FIT es manipulada durante la relajación para determinar el origen de la señal específica de cada uno de los voxeles que van a constituir al core. Recuerden que todo esto es para un core, porque a medida que vamos avanzando, todos los cortes tienen frecuencias distintas porque son estructuras absolutamente distintas. Van entendiendo la relación de cómo se va llenando el espacio acá, cómo se va construyendo la secuencia, cómo es la modulación del TR, la cantidad de ecos que se obtienen por TR. Entonces, si yo les digo, ¿quién llena más rápido? ¿Un turbo espineco o un espineco? Turbo espineco. ¿Por qué? Hablando de espacio cabra, ¿qué ventaja yo tengo con un turbo espineco en ese mismo TR versus un espineco que tiene también con el mismo TR? ¿Ah? Más líneas del espacio acá en el mismo TR. Porque, ojo, recuerden que esto es por un eco. Entonces, si yo saco 3 ecos de una secuencia, voy a llenar en un TR 3 líneas del espacio. ¿Y qué pasa con el tiempo final de todos los cortes? Se disminuye. La descomposición de la señal ya se obtiene principalmente, se puede descomponer en las magnitudes de señal y frecuencia de esta línea. Y el resultado del análisis de la señal va a estar en cuanto al ámbito temporal. Lo que habíamos hablado acá, que en su distinto tiempo que se aplica las gradientes, vamos a tener distintas fases, distintas frecuencias, distintas amplitudes de cada eco desmodulado. La transformada de Fourier
permite descomponer la señal compleja en el dominio temporal en múltiples funciones, senos y cosenos, en el dominio frecuencial y también llamado dominio de Fourier. Lo que habíamos hablado, el eco se lee, Fourier lo desmodula y sintetizamos distintas amplitudes y frecuencias para poder ubicarlos dentro del espacio. Al descomponer la imagen en dos componentes, uno real, ¿cierto? La magnitud que quedará descrita por las funciones del coseno. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, recuerden cómo se forma un plano cartesiano, a través de senos y cosenos. Para eso es estadística. Cuando uno hace todo esto son integrales. Fourier es una seguidilla de integrales. Cuando ustedes graficaron integrales, no me acuerdo que yo acá graficamos integrales en bioestadística. Y eso, Fourier, esto es lo que hace la imagen. A través de la información de cada frecuencia y cada fase, cuando nosotros hacemos las integrales, ¿cierto? Una vaca vestida de uniforme, ¿cierto? Principalmente lo que generamos, demodulamos la modificación de las frecuencias y dependiendo de su amplitud, de sus senos y cosenos, vamos a saber en qué espectro del plano cartesiano se va a ir ubicada esa frecuencia espacial. Por lo tanto, un componente de fase, también llamado imaginario, se va a escribir según sus funciones de los senos. ¿Ya? La magnitud va a estar ordenada de los cosenos y las fases en virtud del seno. La reconstrucción de la señal original, dominio de la frecuencia, componente de la frecuencia, a un dominio del tiempo de la amplitud. Y toda esta fórmula habla principalmente a la demodulación de cada eco en el espacio por cada amplitud y frecuencia que va a tener dependiendo del entorno de las inhomogeneidades. Resumiendo entonces, el espacio acá es un conjunto de números que representan las frecuencias espaciales en la imagen de resonancia magnética. Del llenado del espacio acá va a depender principalmente de las características de la imagen en cuanto a su resolución espacial y de contraste, y la rapidez de la adquisición propiamente tal. Los datos para llenar el espacio acá se van a tomar directamente de las señales de la resonancia magnética, ¿cierto? Debido a los gradientes que se han aplicado para la codificación de fase y de frecuencia. La señal de la resonancia entonces va a formar, en este que va a estar formada por la aplicación de la transformada de Fourier adecuada a la modulación del tafil para llenar cada línea del espacio acá dependiendo de las intensidades y de modulaciones del eco. ¿Por qué se los leo? Porque después cuando ustedes lo vuelvan a estudiar van a decir, el profesor esto se refería cuando explicaba todo el grafiquito. ¿Ya? Lo que hicimos hoy día fue tratar de explicar con palabras simples lo que estamos viendo ahora como ocurre con cada proceso. Y es por esto, lo que les comentaba ahí arriba, la digitalización de una sola imagen de resonancia genera líneas del espacio acá. Y esto debe repetirse muchas veces con decodificaciones distintas para producir una sola imagen. Por cada corte es un espacio acá que se llena. Los números digitalizados representan como valores en escala de Gleason, que es lo que habíamos conversado. Les dejo un poquito más de texto y para que vayan interiorizando un poquito más. Lo importante es que cada punto de frecuencia y fase en el espacio acá van a contener la información espacial sobre cada píxel de la misma fila. Por el contrario, cada píxel de la imagen se asigna a cada punto en el espacio acá. Y este espacio representa la imagen de la resonancia. Por eso es que muchos dicen que uno puede construir una imagen con un eco. Yo con la obtención de un eco yo puedo crear una imagen. Porque si yo tengo los valores de una línea, cada punto de frecuencia y de fase del espacio acá contiene información espacial sobre cada píxel de la imagen. Si yo lleno una línea del espacio acá, yo ya sé cómo puedo interpolar las distintas, o cómo va a venir las distintas interpolaciones de ese corte. Y puedo generar mayor aceleración. Entender que el espacio K contribuye a distintos segmentos, proporcionando entonces distintas lecturas con respecto a distintas amplitudes asociadas a las porciones de la reconstrucción de la imagen. Si trabajamos con la periferia, puedo tener principalmente no tanto central y contraste, sino que en el detalle. Si trabajo hacia el centro, vamos a tener principalmente, la periferia, un píxel tiene una información de un espacio K. Y toda la imagen es un segmento del espacio. ¿Ya? Un píxel
¿ya? Tiene una información del espacio acá y la imagen que yo obtengo corresponde a una parte del espacio. Él es mi hijo, bueno, o sea, la Lila es mi perrita y otro estoy yo, pero para que analicemos un poquito del espacio acá del gato. Guatón tenía aquí como casi 2 años. Su choclero ahí cuando le estaban saliendo sus dientecitos. ¿Ya? Vamos a analizar principalmente cómo nosotros podemos trabajar, en este caso, el espacio acá de una foto cualquiera. Así como una señal unidimensional se puede descomponer en una suma de simples ondas de senos y cosenos que van a ir a distintas ubicaciones espaciales dentro del espacio acá. Fíjense bien los detalles. Acá los pliegues del chor, los detalles de las venas, la resolución espacial de los ojos. Podemos ver detalladamente el pelo, ¿cierto? La definición de los chocleros, los colmillos del alilo, el cuellito del alilo, etc. Vamos a analizar el espacio acá del Gatsby en una matriz de 512 por 512. Todo esto en escala de grises es lo que descompone en este caso la transformada de Fourier de la foto del Gatsby. Ustedes también lo pueden hacer en su casa. Si quieren yo les puedo pasar el programa y lo pueden hacer. Una imagen bidimensional puede ser descompuesta en un conjunto de ondas que varían entre las fases y las frecuencias según sus amplitudes, y así se van a ir ordenando, ya sea más arriba del espacio acá, menos arriba del espacio acá, como hablamos, porque la gradiente de fase va a tener distintos valores, en este caso más desfasados, generan amplitudes más grandes, generan obviamente más pérdida de señal porque tiene un mayor desfase y la señal es baja. A medida que se añaden las ondas de más direcciones, la imagen tridimensional del espacio acá emerge. O sea, ya no hablamos de un píxel, sino que hablamos de la dimensión de un voxel, que prácticamente es lo que nosotros conocemos por la imagen de resonancia magnética y de tomografía computadora. Analicemos un gráfico 3D plot del espacio K del Gaspar en la matriz de 512. Quiere decir que tenemos 256 filas en el eje X y 256 filas en el eje Y, ¿cierto? Y este gráfico a mí me muestra los distintos espectros, o piensen en un histograma 2D. Esto viene siendo un histograma en 3D. Lo mismo que ustedes cuando toman un rayo, cuando toman una foto, van viendo que emergen estos gráficos y obviamente cuando uno los transforma en plot es un gráfico tridimensional. Nuevamente el gato, en una matriz de 512 por 512. La característica del centro del espacio acá, ¿a quién llevaba? Al contraste, ¿cierto? Y la periferia a la resolución espacial. Por lo tanto, los datos del espacio acá corresponden a frecuencias espaciales de bajas, perdón, los datos del centro del espacio acá corresponden a las frecuencias espaciales bajas, ¿ya? Formas sin contornos generales. Los datos de la periferia se refieren a las frecuencias espaciales altas, proporcionan bordes y detalles. No se confundan, porque nosotros tenemos todo lo que le he explicado está en razón de esto. Amplitud de la frecuencia es distinto a que sea una señal de baja frecuencia, porque esta es la amplitud de la señal y esta es la frecuencia de la señal. Por lo tanto, las bajas frecuencias de la señal, que es alta en este caso, van al centro, y las altas frecuencias con bajas señales tienen una mayor amplitud y van a la periferia. Por lo tanto, fíjense lo que pasa cuando nosotros distribuimos las frecuencias. Por convención, y no importando la forma de llenado del espacio acá, las frecuencias menores se ubican en la parte central del espacio. Alta señal. Por lo tanto, la señal aumenta desde la periferia hacia el centro. Contraste y espacio acá. Nuevamente el gato. La repito varias veces, no para que conozcan mi hijo, sino que para que vean el detalle que tiene cada foto. Vamos a usar el centro del espacio acá del gato.
¿Se acuerdan de la imagen? Acá vamos a ocupar solo el centro del gráfico, de la foto del gráfico. Vamos a usar solo el centro del espacio K del gráfico, o sea, las frecuencias bajas de alta señal, amplitud 0. ¿Qué resultado tenemos de la foto del Gaspi? Solo contraste. No veo detalles, solamente veo grises. Ni siquiera puedo diferenciar cuántos choqueros tiene el gordo chico, usando solo el centro del espacio K y lo que pasa con la imagen. Y en cuanto a la resolución y espacio K, si eliminamos el centro, ¿cierto? Vamos a trabajar con las resoluciones espaciales. El mismo Gaspi, ¿cierto? Fíjense, acá ni siquiera podemos detallar los pliegues que tenía el choque y la anatomía de en este caso del brazo. Por lo tanto, ahora fíjense cómo se pierde, sacamos el centro del espacio acá, trabajamos con todos los datos menos el dato del contraste y fíjense, vemos solamente detalles. Cuando sacamos solamente el centro previamente tal, trabajamos solamente con el detalle de la resolución espacial de la foto. Y no obtenemos ninguna diferenciación entre contraste. La imagen tiende a verse gris o negra, dependiendo de los bits que uno utiliza después de la reconstrucción de la imagen. Fíjense cómo le falta contraste a la imagen. Solamente detallando la periferia del espacio K sin el centro del espacio K. Y el espacio K va a constar de valores positivos y negativos. La magnitud de estos valores van a estar en función del tamaño de la matriz. El origen va a estar dado según la naturaleza bipolar de los gradientes, y la frecuencia positiva significa que la fase aumenta en el tiempo y negativa significa que la fase va disminuyendo en el tiempo. Y aquí es donde vamos a comenzar a hablar sobre los tipos de llenado del espacio K. Que si yo tengo entonces un llenado secuencial, por ejemplo, tenemos matrices, esto lo vamos a dejar aquí en stand-by, seguimos para allá, porque las propiedades de llenado del espacio K a nosotros nos va a determinar la parte que nosotros vamos a estudiar o en que nos vamos a centrar del espacio K. Cuando hablamos de una matriz de 512 por 512 versus matriz de 256 con 256, ¿qué es lo que cambia? En un mismo foco. Resolución espacial. Fíjense cómo empieza a aparecer el ruido, pero tenemos mayor detalle acentuado de la anatomía, en este caso, ¿de qué? Del corazón, ¿cierto? De la manzana. Las propiedades de llenado del espacio K es simétrico en relación al orden de sus datos, ¿cierto? Lo que se llama simetría especular. En relación a la parte creciente y decreciente del eco, la codificación, es la codificación de la fase. Y tenemos una simetría conjugada hermitiana o especular, que se denomina así, no lo puede encontrar en el libro también. Siempre y cuando, por ejemplo, este punto, el P y el Q, son los mismos, solo que con fases distintas. Y lo que vean ahora, la simetría especular, el eco que está arriba en el espacio positivo es el mismo abajo en el espacio negativo según las fases correspondientes. Van a tener componentes reales en la misma señal, pero componentes imaginarios de signo contrario. Por lo tanto, si yo lleno el 50 o el 60 o el 52% de un espacio K, yo puedo tener la reconstrucción completa de una imagen. Y esto va a depender del mecanismo de tiempo de llenar el espacio K o las líneas que yo quiera llenar del espacio K. ¿Ya? Por lo mismo, si voy a ocupar la simetría especular en los lados positivos y negativos del eco fraccionado. Y aquí es donde ocurre principalmente mecanismos de aceleración de secuencias correspondientes a simetría especular, al next fraccionado con el eco fraccionado. Cuando yo hablo de next fraccionado, el next fraccionado tiene que ver con la lectura de una línea del espacio K. Son las cantidades de veces que yo excito en este caso o yo leo un espacio K. Por ejemplo, una secuencia que dura 3 minutos para 25 cortes, si yo le aplico otro next, yo voy a generar otra lectura del espacio K en la misma secuencia. Y vamos a leer todas las líneas. ¿Qué pasa con el tiempo? ¿Cuánto aumenta?
El doble. Muy bien. En cambio, si yo utilizo la técnica de ecofraccionado, voy a interpolar la máxima intensidad de señal de la simetría especular y vamos a utilizar en este caso de derecha a izquierda o de izquierda a derecha los valores positivos o negativos del espacio K. ¿Ya? Por lo tanto, Hall-Fourier permite eliminar cualquier error de interpolación siempre que se proceda a más de la mitad del espacio K. Y esto es la adquisición de Next fraccionado. Y esto es lo que es Singleton. Lo que yo les decía, que Hall-Fourier, las secuencias Haste o Hayes principalmente, las podemos conocer como secuencias Singleton. ¿Ya? Porque su mecanismo de llenado del espacio K es que durante el TR que dura la secuencia, llena todas las líneas del espacio K que yo voy a dar. Por ejemplo, si tengo una matriz de 128 por 128 y le digo al razonador, léete solamente 120 líneas. Perdón, 200 líneas. Y lo que queda restante se interpola. ¿Y uno con qué juega con este mecanismo? Yo tengo que saber en el equipo si voy a trabajar con 250 y una matriz 256. Máximo, ¿cuántas líneas puedo alterar? El 50 más 1. O sea, hasta 130 líneas del espacio que puedo llenar y el resto lo voy a interpolar. Y esas 130 líneas se llenan en un TR. Por eso es que Hall-Fourier, o las secuencias Hayes, se denominan Hall-Fourier, Singleton, Spineco, turbo-Spineco, ¿cierto? Permite llenar todas las líneas correspondientes que yo le asigno al espacio K de forma codificadas en la cantidad de líneas y un TR que yo le quiera asignar. Por ejemplo, el mismo Gatsby, pero vamos a ocupar el 50 más 1 del espacio K del Gatsby. El Gatsby Hayes o Singleton. Vamos a ocupar la mitad del gráfico, en este caso, del 3D. Fíjense, ocupando solamente la mitad, o sea, este es el 50 más 1, por ejemplo. ¿Ya? Fíjense la calidad de imagen. Tengo nivel de contraste, tengo nivel, en este caso, de detalles de bordes, puedo ver incluso la vena que está aquí a nivel dorsal de la mano, y obviamente fíjense el detalle que también obtengo del pliegue del traje. ¿Qué es lo que pasa? Se interpola la información, obtengo una imagen interpolada usando el 60% de la imagen. ¿Llené todas las líneas del espacio K? No. Todo este resto se interpoló. La relación señal-ruido se reduce en un 30% cuando yo ocupo adquisición Haste, ¿ya? O Singleton, ¿cierto? Menos que una secuencia comparable utilizando el número total de los pasos de la resolución espacial. ¿Pierdo detalle? Sí, pierdo gran detalle. Por eso es que existe un límite y tratar de interpolar hasta un 70%. Obviamente todo esto va a estar en relación al espesor de corte, que eso lo vamos a ver después en calidad de imagen. Por ejemplo, un factor Haste 5,8. La manzana está completamente ruidosa. Matriz de 256, ¿cierto? Versus la adquisición del 50 más 1. Fíjense los detalles. Se pierde el detalle, pero si tengo una lesión se va a ver igual. Fíjense cómo se ve esta diferencia de contraste del tumor de la manzana versus acá. ¿Se identifica o no? Por eso este mecanismo se utiliza en abdomen. Las estructuras de abdomen son estructuras gruesas, son estructuras grandes que nosotros compensamos el ruido y el detalle con el grosor de corte y el tamaño del foro. La utilidad, esta simetría del espacio K nos ayuda a reducir el tiempo, ¿cierto? Obtención de imágenes y mediante dos técnicas: llenado de líneas, el Next fraccionado, y no digitalizar el eco completo, que es el eco fraccionado. Es lo que habíamos conversado primero. Cuando hablamos de Next fraccionado, llenamos menos líneas del espacio K mediante la disminución de la codificación de fase, o sea, le decimos que el gradiente no puede ocupar todas las líneas, así que va a ocupar total y tal momento, y el resto se extrapola, se va a interpolar matemáticamente aprovechándose de la simetría especular. Una imagen
con el 100% de las líneas del espacio K y utilizando en este caso next fraccionado. Ocupamos el 62,5% de la imagen. Tenemos los mismos detalles, obviamente todo esto se compensa después con los next, con matrices, etc. Pero que vayan entendiendo cómo se va obteniendo una buena calidad de imagen con respecto al mecanismo de llenado del espacio K. Ventajas: disminuye el tiempo. Desventajas: baja la relación señal-ruido, disminuye la resolución espacial. Y así vemos el next fraccionado como en imagen de la que vamos a salir. En cambio, el eco fraccionado se muestra solo una parte de la señal del eco, y la reducción del muestreo a lo largo de los ejes de frecuencia y fase permiten alterar el FOV. Si se dan cuenta, nosotros cuando hablamos delante a un FOV constante, el intervalo de frecuencia cambiaba. Acá, si yo trabajo con el eco fraccionado, si yo voy a trabajar con eco fraccionado, me permite manipular la dimensión del FOV, aprovechándonos también de la simetría especular. Por lo tanto, cuando yo ocupo eco fraccionado, principalmente yo puedo trabajar con un FOV rectangular, para que se acomode el intervalo de frecuencia a la dimensión del FOV rectangular que yo voy a utilizar. ¿Ya? ¿Qué es lo que se dice? Son 256 fases, pero no ocupar 128. Disminuye a la mitad del tiempo, se disminuye principalmente la resolución y aumenta la señal. ¿Por qué? Porque toda la información la vamos a procesar en la cantidad del FOV leído. ¿Ya? Por lo tanto, márgenes tolerables para matriz de 512 hasta el 50%, para matriz de 256, por eso les decía, no alterar jamás los factores de esto hasta el 70% de la relación señal-ruido, en este caso de la cantidad de ecos que nosotros vayamos a estimular. Ventajas del eco fraccionado: disminuye el tiempo. Y desventajas: la relación señal es menor en comparación con la imagen completa del FOV, disminuye la resolución completa en sí, pero favorece a la aliasing en dirección de la fase. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy adquiriendo esta imagen en H y F, o sea de cabeza a pie, como estamos recortando el FOV, se va a generar mayor interpolación de la modulación de la transformada de Fourier. Por eso es que se dice que favorece a la aliasing. Por eso es importante no trabajar más allá del 70% de la matriz a interpolar, o sea, como máximo interpolemos el 30%, para no generar un artefacto intrínseco en la aliasing de la imagen. Imagen de eco fraccionado, vamos a ver inmediatamente el detalle. Se pierde resolución espacial, se pierde resolución de los bordes, pero nos permite de igual manera poder tener información completamente de la estructura en un FOV correspondiente. Omitemos el sampleo de las frecuencias que están fuera de la el sampleo de las frecuencias que están fuera del área de interés, porque solamente vamos a trabajar con este FOV que es en este caso rectangular. Tenemos menor tiempo, menor resolución, disminuye la relación señal-ruido y la aliasing también es favorable en la codificación de las fases. Y este es el FOV fraccionado. ¿Ya? Así se ve la adquisición del eco asimétrico. Porque tengo esta información, puedo interpolar este data. Si tengo la información del acá, puedo interpolar del acá. ¿Ya? Por lo tanto, por eso que se desamplea, se interpola solo parte del eco y genera mejor relación señal-ruido. O sea, vamos a leer no el eco completo, sino que vamos a interpolar gran parte de la medida desde el centro hacia la periferia. Y esta parte importante, formas de llenado del espacio acá. ¿Ya? Yo creo que esto lo vamos a dejar también para la próxima clase, ¿ya? Para que no... Yo sé que es mucha materia, o sea, esta parte, si bien es cierto, es poquito, acá son 3 clases en una, ¿ya? Por eso es que la diapo tiene como 150, o sea, la clase tiene 150 diapositivas, pero es segmentada, ya yo se la voy a subir, por ejemplo, espacio K, digitalización, como les comento aquí son como 3 imágenes en una, o sea, 3 clases en una, que conlleva a la formación del espacio K, la explicación de que consideré ponerles en qué consta cada parte para mantenerlos frescos en el cuanto cuando vayan a estudiar, para esto es la gradiente de frecuencia, para esto se aplica la gradiente de fase,
Ah, para este lado se direcciona la línea de ejecución del espacio acá, etcétera. ¿Ya? Dudas, consultas. Todo esto uno lo ve en clase. Lamentablemente se lo tienen que memorizar para la prueba, en el sentido de que cuando estén trabajando haciendo su internado se lo van a preguntar, pero lo que van a preguntar es palabras claves, que es lo que hemos desarrollado acá. Lo demás lo hace el equipo, electrónica y trabajo en materia de los ingenieros. Lo que sí es importante es esto que viene acá, llenado del espacio acá, ¿ya? Llenado secuencial, segmentado, concéntrico, en zigzag, llenado de espiral, ¿ya? Eso. ¿Dudas, consultas? ¿Reclamos, sugerencias?